Te damos la bienvenida a Mente Turística, el podcast donde aprendes a aplicar habilidades psicosociales en el entorno turístico. Yo soy Carla Galván. Y yo soy Ernesto de la Garza, y hoy estamos muy agradecidos porque nos acompaña el maestro Benjamín Lucas Juárez, que es historiador con posgrado en estudio de tradiciones y complementa su experiencia con otras disciplinas como la lingüística, la antropología y políticas culturales. El tema del día de hoy va a ser Noche de Muertos, entre comillas, entre la turistificación y la tradición. Muy bien, ¿qué Pues tal, maestro? Buenas noches. buenas noches, pues muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes en esta experiencia y bueno, en este diálogo que esperemos pues deje algunos elementos para la reflexión de todos, más que Claro. verdades, son opiniones, ¿verdad? Pues muchas gracias por la invitación. No, es un placer tenerlo aquí con nosotros y es todo un orgullo, una persona con tanta experiencia y que va a ayudarnos a desmitificar ciertas cosas que se tiene en general sobre nuestras tradiciones, sobre todo ahora que ya se viene la Noche de Muertos, que es un tema muy importante en el que no solo está incluida la tradición y la cultura y lo que se piensa de ella, sino que además el turismo y la manera que las personas tienen de pensar sobre ella parece ser que está bastante distorsionada. ¿No, maestro? Pues más que distorsionada, yo creo que desinformada, ¿no? Y el problema Ujú. quizá radique en que la desinformación la generan a veces quienes deberían de conocer aquello que promocionan. Estoy hablando de las instituciones encargadas de la promoción turística, que me parece que, como quiero acotar, es una actividad necesaria, es una actividad noble, creo, en muchos aspectos, pero me parece que en situaciones como esta, cuando no se sabe frente a qué elemento estamos, pues corremos el riesgo de empezar la difusión diciendo las comunidades ya están listas para recibir al turismo, ¿no? Digo, retomo una Ujú. frase literal de un medio de comunicación y de un funcionario donde deja ver el trasfondo, es decir, no me interesa la tradición, me interesa que ya están listas y su actividad ceremonial, el único propósito es recibir al turista, ¿no? Y me Ujú, parece ujú. que eso genera pues una confusión, pero también genera un daño irreversible en muchos casos, porque si no entendemos todo el complejo que hay detrás de estas celebraciones, que no es solamente la cuestión de las comunidades indígenas, tiene otros contextos también válidos, valiosos, interesantes, y yo creo que eso es lo que trataremos de ver en los siguientes minutos, ¿no? Así es. Sí, maestro. De hecho, algo que hemos comentado aquí en este podcast, Carla y yo, es esto mismo, ¿no? Que hay una exotización que está haciendo que nuestra cultura, nuestra identidad se vea como un parque temático, en lugar de que se visite como lo que es y se respete de tal forma, ¿verdad, Carla? Sí, así es, y nos preocupa mucho que se estén convirtiendo estas tradiciones que deberíamos respetarlas, más bien atracciones, que la gente vaya sin sentido a una celebración, pues, de la que no sabe realmente cuál es su origen y que al contrario, en lugar de tratar de intervenir, pues debe respetarla y pues se supone que las personas encargadas del turismo deberían poner límites, a lo mejor, no sé si, como platicábamos también en un episodio anterior, poner ciertas reglas o algunos lineamientos de que si las personas van a ir a celebrar o a, digamos, presenciar la Noche de Muertos, pues deben de cumplir con ciertas reglas que, para empezar, pues es no intervenir, no estar tratando de tomar fotos muy cerca de donde está la celebración, porque digamos que como turistas, pues solo vamos a presenciar lo que está sucediendo, pero no tenemos que meternos a lugares que intervienen con todo esto y pues se pierde el origen de la tradición, que también creo que es importante saber cuál es el origen, de dónde viene y qué realmente es lo que se hace en la Noche de Muertos y por qué no es una noche de muertos, sino más bien de vivos. Ujú. Pues yo creo que quizás un primer punto a aclarar tendría que ver con diferenciar entre lo que es una ceremonia ritual de comunidades indígenas, que eso yo creo que es lo que se debe de respetar, en conocer primero y entonces saber que no puedes intervenir en una celebración ritual.
Pero como decía hace rato, pues no es la única manifestación. Me parece que hay otras expresiones donde sí puedes ir a divertirte, donde sí hay cabida para la creatividad, para el esparcimiento, incluso, pues si se quiere, para el baile, para el desenfreno, que es la cultura popular, o sea, las catrinas, las versos, porque hay muchos contextos, ¿no? Insisto, a veces confundimos o creemos que todo lo de Noche de Muertos tiene que ver con comunidades indígenas, ¿no? Y Ujú, purépechizamos todo en el caso del centro de Michoacán. Pero hay muchas expresiones urbanas, también en las comunidades urbanas hay altares con otros elementos quizás más difusos o quizás no tan ritualizados, por decirlo de alguna manera, pero también hay expresiones válidas, ¿no? Y otras más que están pensadas únicamente para lo lúdico, ¿no? El Así, problema, creo yo, consiste en que mezclamos o que la desinformación es tal que creemos que todo es lo mismo, que tan divertido es ir a una celebración ritual y hacer entonces lo que nos plazca, porque es lo mismo que disfrazarse de Catrina o de hacer, no sé, una fiesta de disfraces, ¿no? Insisto, no ujú, estoy ni en contra de uno ni de otro, sino saber en qué contextos estamos parados, y si es una celebración ritual de comunidad indígena, saber que ellos tienen un propósito. No es claro. ujú, un montaje para el turismo, sino es una manera de expresar su conciencia, su percepción respecto de la vida o de la vida continuada y todo lo que eso conlleva, ¿no? Más allá de solamente un día al año, sino que eso rige toda su vida en función de lo que creen, de lo que piensan, de lo que hacen, lo que lo justifica y por qué razón hacen lo que hacen. Entonces, si Ujú. las instituciones no entienden esto, pues lo van a promover, como bien decías, como un espectáculo. Y entonces se mercantiliza, se folcloriza y bueno, la palabra quizás que tiene peso es se turistifica, ¿no? En el mal ujú, sentido del término, es decir, con esta masificación y esto que todo esté pensado en función del turismo y no de la continuidad de una tradición. Y eso corre el riesgo, pues yo lo he dicho en algunas otras ocasiones, de matar al elemento que estás presumiendo, o dicho en términos coloquiales, matas a la gallina de los huevos de oro. ujú, Exactamente. Sí, y algo que hemos comentado también aquí mucho es el tema de la identidad, que es algo que hace que las personas se sientan parte de un grupo, parte de una historia, y no una historia desde que nacieron a la fecha, sino que algo que viene desde Ujú. hace mucho tiempo, es de tradiciones milenarias, de conocimientos, de aprendizajes, que se pueden palpar desde las artesanías mismas, que son conocimientos pasados de generación en generación y que han evolucionado y que en algunas ocasiones han dejado esta modalidad de artesanía para convertirse en arte. Y también se está haciendo con las tradiciones y los rituales. Ya hay ocasiones en las que ni siquiera se está haciendo el ritual o la tradición en el momento y el día que se tiene que hacer, solo se hace para divertir al, al espectador, en este caso al turista, que es el que deja esta derrama económica. Y pues este es el caso también de la Noche de Muertos, que como usted comenta es una falta de información y desde las instituciones más importantes pues se está perdiendo esto, ¿no, maestro? Sí, basta escuchar las declaraciones que se hacen para uno darse cuenta de esta visión muy superficial, ¿no? Pero Ujú. pues tiene que ver con esto que tú comentas, o sea, que es una identidad, en el caso específico de una identidad indígena, ¿no? Hay muchas Claro, identidades, así como Michoacán, pues es un estado con muchas expresiones culturales, es un estado en sí mismo multicultural, ¿no? Y eso ya nos da una oportunidad de enriquecernos, pero además, un poquito abonando a lo que dices, yo difiero un poquito en el sentido de esta transmisión en línea directa, ¿no? Las ujú, comunidades también se vienen enriqueciendo al paso de los años. O sea, ujú, esta idea de que vienen de tradiciones milenarias y hacen lo mismo que hacían hace 500 o hace 2000 años, pues no es cierto, ¿no? Van abrevando de nuevas experiencias de contacto con los otros, con las otras culturas con las que se convive, van modificando sus elementos de tradición, pero les van dando significado, que eso es lo importante. Los claro. resignifican
y al resignificarlo tiene sentido su uso, más allá de una mera suma de elementos, sino que esos elementos que integran a la ofrenda, que integran al ceremonial, cumplen un papel. Y en ese sentido creo que a veces les negamos esa posibilidad o creemos que las culturas son estáticas per se y entonces Ajá. las mantenemos o las queremos ver como vitrinas de museo donde tienen Sí. que mantener lo mismo que hacían hace 50 años y no es así. Algunos Ujú, elementos por el peso que tiene para su propia identidad, usando tu término, se mantienen, ¿no? ujú. Alimentos, flores, una serie de elementos que significan y otros elementos son más libres de ser reincorporados y reinterpretados. Entonces me parece que eso es también parte de lo que debemos entender para no cosificar o petrificar, más bien es el término correcto, las Ujú, expresiones ujú. culturales. Claro, Ajá, es, sí, sería, ajá, es muy ah, interesante lo que nos comenta sobre la cultura. También lo habíamos comentado, la cultura no es estática y hay que entenderlo. Va evolucionando y tenemos que entender que si estas personas que realizan estas ofrendas ya lo ven de forma diferente y como lo comentó en alguna otra de las charlas, lo que importa es la esencia de la celebración, qué es lo que se celebra. Los objetos pueden ser, digamos, los tradicionales, como las flores o ujú, las velas, que también, como nos comentó, pueden no ser muy tradicionales, pero lo que importa es que se mantenga la esencia de lo que se está celebrando y eso es, pues, a lo que puede ayudar el turismo. Si se difunde de una manera correcta, pues se puede apoyar a que se siga con esa tradición, pero de una forma pues más contemporánea, ¿no? Quedarnos en lo que se hacía hace 100 años, ya pues eso no existe y ujú, tampoco le da sentido a las personas que realmente hacen la celebración. ujú. Ujú, Sí. Es que, por ejemplo, cuando la gente dice los pueblos festejan a la muerte o es un rito a la muerte, desde allí hay una visión completamente opuesta, al menos en lo que es la celebración por el pueblo purépecha. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿qué celebran? ¿No? Digo, como ujú, elemento central, bueno, pues se festeja la, el retorno de alguien que falleció ciertamente y que según la visión o según eh, se le llama cosmovisión en antropología, ¿no? Es decir, su propia visión del mundo. Esta persona que fallece habita en otro lugar, vive en otro lugar. Y ujú, enfatizo la palabra vive porque entonces la muerte no es el punto central, sino que estos familiares, porque no son seres ajenos, sino es la familia misma la que tiene la posibilidad de regresar a convivir con los suyos en este mundo terreno, pero para que eso suceda se requiere primero la conciencia de que sí regresan, y eso creo que ninguna de las comunidades lo pone en duda. Segundo, ujú, tiene que hacerse un ritual para que eso suceda. Es decir, no sucede porque ya lo marca el calendario y entonces ya automáticamente regresan. No, hay que hacer todo un ritual y el altar o la ofrenda es parte de este complejo ritual para hacer que eso suceda. Y entonces lo que Ujú, estamos celebrando, si ustedes se fijan, no es la muerte, sino es la posibilidad de reencontrarnos todos en familia a convivir en una fiesta, ¿no? Porque es una claro. fiesta, porque todos los elementos que están puestos ahí hablan de fiesta. La flor habla de fiesta, el copal habla de fiesta, la comida habla de fiesta, la convivencia habla de fiesta. Entonces, yo no sé a quién se le ocurre decir que es una fiesta, de hecho, incluso dicen, hablan algunos de el lúgubre tañer de las campanas y los seres de ultratumba. Eso era la Ujú, promoción turística hace algunos años, no ujú. lo estoy diciendo que en este sexenio, pero hace algunos años esa era la frase de la promoción turística. Entonces dices, si no entiendes de qué se trata, pues entonces promueve, no sé, una noche de terror en el panteón o qué sé yo, pero nada que ujú, ver con esta idea, y insisto, estoy hablando del contexto cultural de del pueblo purépecha en particular, y por ujú, eso todo el esfuerzo de hacer este montaje de la ofrenda, porque merece mi abuelo, mi papá, mi tío, mi hijo, se merece eso.
Entonces, si se fijan, no está pensado lo vistoso, si se quiere, de la ofrenda, no está en función de que va a salir en un documental de National Geographic o van a venir reporteros de X o Y televisora, ¿no? Entonces, si no entendemos eso, otra vez regreso a mi punto, pues Ujú. entonces seguiremos desinformando diciendo que se festeja la muerte, que fue con lo que empecé. Ujú, ujú, Claro. Y sobre todo esta falta de respeto, ¿no? Que al convertirse en una atracción turística, Al ya el convertirla. turista piensa, ajá, si piensa que puede llegar ahí a un lugar que pues es un recinto o es un lugar en donde pues una persona está haciendo un ritual para su familiar o a la persona que perdió y pues le están tomando fotos en ese momento, ¿no? Y esto empezó desde, como usted comenta, desde hace más de 50 años, a pues empezar a invadir esta privacidad de este pueblo en particular. Ujú. Sí, bueno, la promoción, yo comentaba en alguna ocasión que más fuertemente en los medios de aquel momento fue la película Maclovia, ¿no? Con María Félix y una escena icónica de la isla de Janitzio, que por cierto, pues está actuada, ¿no? No es una ceremonia como tal, sino es una actuación ujú, y es un montaje escenográfico. Las ofrendas son también todas cortadas con la misma tijera, ¿no? O sea, no es lo que la comunidad hacía, sino es lo que el guionista dijo que podía hacerse. Pero a partir de ahí se genera esta idea de que eso es un producto turístico, ya para entrar en materia, ¿no? Que eso es ujú. vendible, que eso es atractivo y entonces que puede, y yo creo que sí puede beneficiar. El problema es quién se queda con los beneficios, eso es harina que tal vez no nos dé tiempo, pero sí tiene que ver con toda esta parafernalia que se crea alrededor de la Noche de Muertos y para hacerla más atractiva, bueno, pues también se inventan festivales artísticos, es decir, la ceremonia no incluye danza, canto y todo esto que se hace ahora en algunas comunidades, eso lo propició las instancias de turismo para retener, digamos, mayor tiempo a los visitantes, pero pues desde el principio si hubieran hecho un control de la gente que entra, pues no se convertiría lo que fue en su momento, no sé, el Cervantino en Guanajuato, que ya por fortuna Ujú. se controló allá, pero aquí no se ha logrado controlar esta idea que con la falsa idea de que van a ver la tradición, entre comillas, llegaban y siguen llegando autobuses con gente, no tengo digamos, cada quien hace con su tiempo lo que crea, pero con ese pretexto de ir a ver la tradición se convirtió en la cantina más grande en los panteones y las comunidades, y eso pues vino a demeritar y o a, pues por decirlo suave, acabar con la tradición en al menos dos o tres comunidades. No Claro, menciono nombres también por respeto. por supuesto. Sí, y también que en ocasiones, bueno, yo he escuchado, nunca he ido por lo mismo que me parecía, una actividad un poco extraña, ¿no? Porque es a medianoche, pero los comentarios y, como dice, de las personas que van, pues son, ir a la fiesta, cuando, pues, no, la fiesta es de quienes están esperando a recibir a sus antepasados, a sus familiares o a la gente de su comunidad. La fiesta, pues, realmente y no es ese tipo de fiesta, ¿no? Sino son las celebraciones como lo entienden ellos, con los alimentos que ellos usarían para celebrar, y no es la fiesta como los vemos los Ujú, demás, ¿no? Entonces, luego podemos caer en acciones y que realmente, esta distorsión de esta actividad turística, que casi viene siendo como el turismo negro, que en ocasiones, lo han mencionado así, pero, pues no, el turismo negro es más, a ver, digamos, los muertos o ujú. experiencias criminales, es algo totalmente diferente Sí, sí, porque sí. como usted comenta, aquí pues no nos enfocamos en los muertos. Y creo que sí es un problema que a veces entendemos muy mal, la forma en que está bien participar, porque tal vez la comunidad no se niegue a que participemos, pero hay que entenderlo así de raíz, y entender que, pues, sí, está bien que haya fiesta, pero también esto involucra muchas cosas, porque
es la mejor noche turística para Pátzcuaro y para los alrededores, pero esto también hace que haya muchísimos accidentes de tráfico, porque también incluso conocemos algunas personas que yendo a esta festividad pues perdieron la vida. Así es. Entonces, todo el daño que causa la comunidad realmente vale la pena, y vale la pena llevar a esta cantidad de gente a ese destino que pues no tiene la capacidad de recibirla, no así de golpe. Tampoco es que no queremos que vayan, al contrario, sí queremos que vayan, pero de una manera pues más respetuosa con las personas que viven ahí. Ajá. Y otra frase que suele repetirse cada año cuando se evalúa el éxito de una celebración o de una noche o de una temporada turística es Ujú, superar la meta de visitantes del año pasado. ujú, O sea, si Ujú, cada año hay que superar la meta, pues no sé a dónde vamos a llegar. O sea, es un crecimiento, ajá, si no exponencial, sí parecido a eso, ¿no? O sea, es que el ajá, éxito no depende de la cantidad, o sea, el fracaso en todo cosa depende de esa cantidad, porque como bien dices, no supimos controlar, no se supo controlar. Y bueno, a lo mejor sí ahondo en eso, porque me parece que si uno conoce las experiencias, y ustedes seguramente conocen experiencias de otros países, donde en una ujú, comunidad museo no puedes rebasar un número determinado de visitantes por evento, por día, por semana. Y no porque ajá, no haya una lista de espera interminable, sino porque dices, sin poner en riesgo el elemento o el patrimonio, aquí no se pueden aceptar, pero yo a veces en tono de broma decía, una comunidad que tiene 2,000 habitantes, métanle 100,000 en una noche, no hay posibilidad de que soporte esa carga, ¿no? Un ajá, puente simplemente para construir en términos de ingeniería, si tú le pones rebasas el peso límite, eso se cae y estamos hablando de estructuras materiales. La ujú, tradición y la identidad son cuestiones muy, muy delicadas y eso puede, de hecho, ha dado pues, ha destruido identidades. Pero quiero retomar lo que decías, Carla, respecto de qué entendemos por fiesta y creo que sí vale la pena un comentario, porque cuando hablamos de fiesta es fiesta ritual. No es ujú, desenfreno, no es un baile, no, no. Lo que estamos hablando son de fiestas rituales o de ceremonias rituales. ¿Y a qué me refiero con ritual? Es decir, que tiene una sucesión de pasos establecidos para lograr el fin. Es decir, no es que ujú, cada comunidad improvise lo que tenga que hacer. Hay roles determinados que están determinados por el grado de parentesco, por el grado de familiaridad, por el compadrazgo y por otros elementos en la comunidad. Y entonces cada comunidad sabe lo que le corresponde y qué papel le toca jugar. Y ahora sí quiero entrar en un punto que yo llamé hace algunos años. ¿Cómo le llamé? Como suplantación cultural indebida, ¿no? ¿A qué me refiero ujú, con esto? ujú, En que hay grupos, y de hecho este año lo están volviendo a retomar, a promocionar, que quieren que sus turistas o sí, pues el grupo que los contrata, vivan la experiencia. Y por vivir la experiencia se trata de invadir roles que están reservados para la comunidad. Es decir, que ellos ujú, lleven la ofrenda, que ellos se metan a las comunidades y jueguen el papel de miembros de la comunidad. O sea, eso ok, es un ujú, atentado, pero está pasando, ¿no? Ya pasó, ujú, yo lo registré hace como 5 o 6 años. La primera era la invasión nada más por encima de los altares y querer tomar la foto y bueno, pero ya este ujú, extremo de suplantar roles de la comunidad me parece en extremo grave y ninguna autoridad ha dicho esta boca es mía, ¿no? Para decirle ok, a los prestadores de servicios turísticos muy respetables, pero que ese no es el papel del operador turístico ni del guía. No pueden intervenir sobre todo en este tipo de celebraciones a ese nivel, ¿no? Porque ujú, los ujú. obliga y el mismo prestador de servicio les entrega el paquete de la ofrenda Ay, no. para que bajando sí, del auto
sea, cada uno recibe un recipiente con 2, 3 frutas y entonces ya tienen derecho, les dice él, a que les den de comer en la casa donde hay ofrenda, ¿no? Entonces, Ajá. Vale. imagínense ustedes el grado de intervención y de, pues, de ruptura, ¿no? Porque si Claro. fueran 3 o 4 personas, yo creo que no pasa nada, pero cuando ustedes van a algunas comunidades donde están haciendo esto, llegan 15 autobuses, 20 autobuses, 50 autobuses y todos, como ya le pagaron al guía de turistas y él les prometió la experiencia, en la casa Ujú. se sienten con la autoridad de exigir lo que ellos ya pagaron. Pero además, Claro. ¿quién Ujú. tiene el beneficio del pago? Pues por supuesto que nadie de los miembros de la comunidad. Ajá. Entonces, Ujú. a lo mejor con esta idea me quedo hoy, pero sí llamo la atención y yo le preguntaría a Carla si este es el rol del prestador de servicios turísticos o el turista tiene ciertos roles que debe de conocer, pero más responsabilidades de quien lleva el grupo y que tiene por ética, yo creo, a lo mejor no hay una ética establecida como tal o unas normas, pero yo creo que hay una ética profesional que te obliga a decirte a ti mismo, ¿sabes qué? No puedo interferir más allá de lo que me está permitido, de lo que algo que no interfiera con no me gusta la palabra elemento, pero con lo que voy a llevar a conocer, ¿no? Ahora es Ujú. como pregunta. Sí, ajá. Ajá. Sí, es muy difícil. Y es que el problema aquí es que no queremos informarnos, porque sí está la información y, por ejemplo, como usted tiene la disposición de platicar con nosotros, explicarnos en qué consiste la tradición. Entonces, si nosotros como personas que trabajamos en el turismo tenemos la intención de conocer de en qué consiste la tradición y hasta dónde podríamos participar, o si no es un momento para participar como visitantes, pero a veces nos falta la iniciativa y sobre todo si hay dinero, eso ya cambia todas las cosas. Y lo que tenemos que ver es que el beneficio sí tiene que ir para la comunidad, totalmente, todo Ujú. el beneficio tiene que ir para la comunidad, porque si no, pues no va a ser una actividad sostenible a largo plazo, ni beneficiosa para nadie, porque Ujú. ¿cuánto tiempo puede durar eso? Y también obligar a la comunidad a que haga estos rituales, que también vemos muchos casos, pues en toda la zona lacustre. Si hay alguien vestido con su indumentaria tradicional, digamos, a veces esas personas también lo hacen porque saben que va a haber turistas y van a cobrar por cada foto que les toman. Ujú. Entonces, caemos en vender la cultura. ¿Realmente queremos hacer eso? Eso nos va a hacer, pues, derivar en perder todas nuestras tradiciones y, bueno, las tradiciones de esas comunidades, porque a veces nos las apropiamos y, pues, tampoco es correcto. Ujú. Claro, claro. Y Sí, quién, no es. sí, Ujú. Sí, perdón, eso perdón. nada más para cerrar esta idea. ¿Y quién les Sí, claro. dijo que eso era lucrativo? ¿En qué momento? Ajá. Porque esto no es gratuito, ¿no? O sea, hablamos al Sí. principio de que desde hace más de 50 años, pues las instituciones empezaron a promover esto como una mercancía, ¿no? Ujú. Entonces, pues claro que las Ujú. comunidades han dicho, bueno, esto es vendible, pues te la vendo, como la señora que falleció hace poco, y que pues era, ahora sí que me disculpen, pero la tenía como si fuera un producto al cual podías acercarte y tomarte Ujú. una foto. Y me parece que la dignidad de la persona, ¿dónde queda? ¿No? Claro. Ajá. Ernesto, Sí, sí, perdón. sí. Sí, no, no, es que le quería hacer una pregunta porque se me hizo muy interesante esto que nos comentaba de los paquetes que existían para que los turistas vivieran la experiencia en una casa en donde se vivía la tradición. eh, en un supongamos de que las personas de la comunidad digan, bueno, si están ganando dinero de esto, pues nosotros queremos parte de ese dinero, ¿no? De esas ganancias, una comisión o lo que sea. Esto significa seguir distorsionando mucho más la cultura al nivel de que ya ni siquiera se haga el ritual en las siguientes generaciones como originalmente estaba planeado. Sí, se mercantiliza. Cuando se mercantiliza una tradición, ya valió, ¿no? Eso pasó en algunas comunidades, Ujú. ¿no? Donde ya la gente estaba tan
preocupada en vender souvenirs, comida, bebidas a los turistas, que descuidó completamente su tradición. Por supuesto, o sea, el punto no es que ellos se pongan a cobrar, el punto es que la tradición tiene un objetivo y que si se Ujú. pierde ese objetivo, y no se trata de que les paguen o no, sino que ya entrando de por medio, pues sí, la cuestión comercial, ya no tiene sentido hacer la celebración, porque de hecho no pueden hacer esto que tú dices porque ellos están en lo suyo, que es la celebración ritual, y tampoco le pueden negar tajantemente a los turistas que entren. Pero estamos hablando, es que a lo mejor tengo que aclarar algo. Ujú. Erróneamente se ha vendido o publicitado la idea de que la celebración se hace en los panteones, ¿no? Ujú. Pero muchas comunidades no ofrendan en el panteón, hacen la espera en las casas. Y es ahí donde, bueno, ya habían invadido los turistas los panteones, ya se agotó ese mercado, ¿no? Entonces buscaron desde hace como 15 años nuevos, hicieron scouting para ver ahora dónde llevamos a los turistas y encontraron que había comunidades donde había ofrendas en las casas y que podían ser esos nuevos espacios para hacer la actividad turística, ¿no? Y es ahí donde Ujú. están entrando con esta nueva modalidad. Entonces, y algo también iba a comentar, pero ya se me fue. No, pues esto, ¿no? Que en los panteones, pues también habría que repensar el asunto si esta masificación también es pertinente. Hasta ese momento, digamos que con ciertas reservas, pero se habían mantenido ajenos. Ah, ya recordé la idea. La idea es de que pensamos desde la visión urbana que un panteón o las calles de una comunidad son espacios públicos, ¿no? Y que Ujú. por tanto nos podemos hacer lo que nos da la gana en esos espacios públicos. Pues en las comunidades no es así. En estos días esos espacios se sacralizan, esos espacios adquieren una nueva connotación, porque seguramente el panteón antes estaba en el atrio de la iglesia o incluso hasta en partes de la plaza, y mucha gente va a ofrendar a esos espacios, ¿no? El panteón es un espacio público, es un espacio ritual, ¿no? Las casas Ujú. donde se montan altares se conviertan en espacios sagrados, y entonces no es que yo pueda hacer lo que me plazca en esos lugares, ¿no? Por eso te digo que es difícil, porque si la gente, estamos pensando, y tú lo entenderás perfectamente, Ernesto, de dos concepciones diferentes de un mismo, de una misma celebración, pero vista con dos mentalidades, ¿no? La mentalidad Sí. de la comunidad que está viviendo una ritualidad trascendente para ellos, y el otro, no dudo que haya gente muy interesada, que lo hay, que va a respetar, que va a aprender, que va a disfrutar, y yo eso me parece que es rescatable, ¿no? Todos queremos Ujú. aprender de otras culturas, pero también está la gente que va simplemente por, pues, con esto que le prometieron en el paquete, ¿no? De vivir la Claro. experiencia, y entonces Sí, sí. entrometerme lo más posible porque yo quiero sentir que se siente estar exactamente ahí en el altar y tomarme una selfie o o transmitir en vivo, mírenme, estoy aquí junto a la ofrenda. O sea, eso me parece que es una total falta de respeto, pero me parece que la responsabilidad, por un lado, tiene que ver ante la ausencia de políticas públicas que Ujú. den Ujú. directrices respecto de este tipo de celebraciones, y en segundo lugar, pues a los guías o a los que encabezan estos grupos, que también creo que tendrían que tener una concientización y decir, esto sí se puede, esto por ética no se puede. Si nadie te lo está prohibiendo, tú prohíbetelo por ética profesional. Claro, claro. Eh, ¿Ha habido alguna vez, maestro, si usted tiene conocimiento de que se haya hecho el intento porque haya estas políticas? Que yo recuerde, no, y yo tengo años dándole seguimiento. Y sabes, Sí. y no y la respuesta a lo mejor pueden corregirme, pero me parece que el punto es que están preocupados en la promoción, ¿no?
O sea, se va Ujú. al Distrito Federal, se hacen ruedas de prensa, se promociona en los foros de turismo internacional, el altar y la Catrina, o sea, y además hacen una mezcla de cosas entre la ofrenda tradicional y la Sí, Catrina, o sea, tú no dices, a ver, ¿qué están ajá, promoviendo? ¿No? Yo estoy de acuerdo en Ujú. que todos esos elementos se conjuntan en estas celebraciones, pero surgen de diferentes contextos. Y si nosotros lo mezclamos en una licuadora y metemos al mismo tiempo la Catrina y metemos al mismo tiempo a Posadas y metemos al mismo tiempo la ofrenda de Oaxaca y el pan de muerto de Chiapas y el papel picado de Puebla, y entonces lo revolvemos y eso es lo que promocionamos como la ofrenda de Michoacán. Entonces, si te fijas, parte primero de un Ujú. desconocimiento de ante qué estamos, y si no tienes el conocimiento o no te quieres informar, porque creo que los funcionarios no tienen la obligación de saber todo, pero sí Ujú. tienen la ujú, obligación de informarse, ¿no? Puesto que de ajá, ellos depende la aplicación de políticas públicas. Entonces, pero si Claro. no quieren oír tampoco, porque en algunas ocasiones ujú, hemos tenido oportunidad de coincidir en algunos foros, y bueno, qué bien, pero nosotros seguimos con la promoción, ¿no? Entonces, Ujú. insisto, yo no voy a cambiar eso, sin embargo, a mí me preocupa como estudioso del tema, no solamente desde fuera, sino dentro. Yo pertenezco a una comunidad indígena, ¿no? Y Ujú. desde ahí, pero no basta con eso, o sea, no basta con ser de la comunidad para entenderlo, hay que pues saber otros contextos, otros lugares, simplemente dicen, incluso en la promoción, que esta es la original y la primera celebración o la más auténtica, y uno dice, a ver, hay tantas variantes en todo el mundo, no solamente en América Latina, ¿no? O sea, las Claro, ujú. claro. ofrendas y todos estos elementos están presentes en muchas culturas del mundo. Entonces, ¿cómo te atreves a decir como funcionario que esta es la única y original y la primera o la originaria de todas las tradiciones? Pues no, pero entonces te habla de un desconocimiento bastante grande. Sí, 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 claro. creo que lo que pasa es que en muchas oficinas de turismo, pues se abocan, como usted comenta, a la promoción del destino. Todo es promoción y deberían de invertir más en crear, por ejemplo, comités que hablaran sobre estas festividades y con personas de diferentes disciplinas, como por ejemplo usted que es historiador o otras personas que, por ejemplo, alguien que estudie un biólogo o un antropólogo, de diferentes disciplinas que tengan otros puntos de vista que puedan integrar una mejor dinámica turística para estas festividades. Y sí, yo Ujú. hace unos días vi una publicidad de la Secretaría de Turismo Estatal sobre la Noche de Muertos y es exactamente esto, son dos Catrinas dando vueltas por un panteón, entonces hacen que la gente se haga este imaginario de que cuando vayan a la Noche de Muertos, eso va a pasar. Ujú, E inclusive no dudo que vayan vestidos de esa manera porque quieren hacer exactamente eso que vieron en el video y pues Ujú. no, estamos realmente haciendo esta actividad pues un comercio simplemente y también todas estas ofrendas que a lo mejor empezaron de una manera tradicional, después empiezan a ser más atractivas para el visitante porque pues a lo mejor dejo ahí un botecito y me dan una propina. Y si claro. le pongo esto, va a ser más atractivo. Y pues ahí se pierde la tradición porque ese no era el propósito de hacer esa ofrenda. Sí, hay comunidades donde han hecho eso. O sea, el turista Ujú, quiere lo espectacular, pues le damos lo espectacular, ¿no? Eso pasa, por ujú. ejemplo, también Ujú. con los concursos escolares, ¿no? Yo una vez, malintencionadamente, con un grupo de una universidad, el Estado creo que la Secretaría de Cultura, no me acuerdo si era Turismo o Cultura, convocaba cada año a un concurso de altares aquí en Morelia, en la Ujú. Casa de la Cultura. Yo recuerdo que una vez le dije a un grupo que atendía en una universidad, les dije, ¿quieren ganar? Vamos a ganar, ¿sí? Y ganamos. ¿Por qué? Porque Ujú, muchos del jurado dejan guiar por lo espectacular. Pues colguémosle hasta el ujú, molcajete, colguémosle esto, y van a ver que nuestra ofrenda no va a estar pegada a la tradición, pero se va a ver espectacular y bonita.
Y entonces Ujú, ganó, ¿no? Entonces, pero lo que dice Carla tiene que ver con esto. También las comunidades han aprendido qué es lo que quiere el ujú, turismo y a sacar provecho de eso, aún a ujú, costa de sacrificar la tradición, ciertamente, ¿no? Entonces, sí, los ujú, riesgos son muchos y bueno, pues tiene que ver con lo que comentábamos y yo reitero mi punto de vista. Es decir, yo no estoy en contra del turismo, yo no estoy diciendo que no, porque bueno, hay derrama económica, no donde debería ser, porque finalmente hay paquetes todo incluido, ¿no? Donde ya no ujú, consumen en las comunidades. Uno dice, hay que vender ujú, comida y eso, pues ya incluyen los alimentos, incluye la parada en el restaurante fulano de tal, y entonces el paquete está integrado de tal manera que no hay consumo local. Entonces, también ajá, es esta falsa idea de que hay una derrama económica, sí hay una derrama económica impresionante, pero ¿a dónde se va la derrama económica? Yo en la charla que ustedes tuvieron la oportunidad de ver, y ante la pregunta también de un compañero decía, si Janitzio recibe turistas desde hace más de 50 años y el turismo es indudablemente una fuente de economía, pues seguramente que está en una situación económica muy privilegiada porque pues vive del turismo y uno es el destino más publicitado para este tipo de celebraciones y vemos que ese ejemplo, que sería el extremo en el sentido de la publicitación, pues no lo es. Entonces algo está fallando en la cadena o algo se está haciendo para que esta cadena no redistribuya los recursos de manera, ¿cómo se llama? Sostenible. justo. equitativa. Ujú. Ujú, Ya no equitativa, sostenible, ujú, ¿no? Porque si fuera pues sí. equitativo sería pues 50-50, ¿no? Digo, Ujú, sí, sí. Ernesto, Claro, claro. Sí, ¿no? Y cómo vamos a sostenerlo con tanta cantidad de gente que llega y, como usted comentaba, ¿no? Hay ocasiones que hay personas que sí están con la mentalidad del respeto, pero de esas 100,000 personas que entran y que cada año van a supuestamente aumentar, ¿cuántas no van a respetar? Y ya con uno que no respete, pues ya es o porque se metió a tomar, o porque se metió a faltar el respeto, o porque se metió a exigir cosas que no merece, etcétera, ¿no? ujú. Sí, ya no andamos en eso, pero sí, hace unos 20 años, por no poner un ejemplo actual, pero yo me encontraba con autobuses repletos de chavos universitarios o de prepa que venían Ujú, atascados de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces tú Ujú, decías, ¿tradición? ¿No? Sin embargo, pues ujú. era una ujú, manera de justificar su ausencia porque decían, vamos a ir a ver a la tradición, pero pues incluso había publicidad abierta, ¿no? De que Ujú. barra libre toda la noche, ¿no? Entonces, en el autobús, entonces, pues bueno, como tú dices, hay de todo, pero me parece que aquí el punto central, pues es que si no diferenciamos las celebraciones entre esto que estamos centrándonos en la parte, porque finalmente todo se concentra en la celebración purépecha, ¿no? La publicidad ujú, de ahí retoma todo los elementos centrales para la publicidad, sin saber que también hay otros contextos, ¿no? Hay ofrendas urbanas, hay ofrendas en otras comunidades. Por ejemplo, es muy común encontrar, vive la tradición en Pátzcuaro, ¿no? Las ofrendas en Pátzcuaro. ujú, Pátzcuaro como ciudad no tiene ninguna tradición. O sea, los que tienen Ujú, tradición y los que le dan vida son las comunidades indígenas que la rodean. Pero te dicen, ven a ujú, Pátzcuaro a vivir la tradición, pues Pátzcuaro, pues, digo, hay un mercado ujú, interesante de artesanías que se ponen en la ujú. Plaza Vasco de Quiroga, pero tradición, digamos, también y se le podría acusar de publicidad engañosa, ¿no? ajá, Sí, Porque, claro. y yo no, incluso lo que tienen que hacer es montar artificialmente una ofrenda que no es de ningún lado, pues sí, es una instalación que se hace ahí en el centro de la plaza y en diferentes lugares, pero nada que ver con ofrendas, son instalaciones monumentales, tupir de cuanta flor haya y Ujú. ponerle de todo, catrinas, calaveras y de todo, y vender eso como si fuera una ofrenda tradicional.
Claro. Ajá, sí, creo que ese es el problema, que se vende como lo tradicional, pero y no está mal si lo quieren decorar así, pero No, simplemente que lo digan que es una escenificación exacto. o es una interpretación, Ujú. pero no es Performance, tradicional. claro. Sí, sí, Ujú. sí. Ujú, Y yo creo que nadie pelearía con eso. O sea, una instalación es adornar con flor de cempasúchil. Aquí en Morelia pasa lo mismo. Se trae a gente de comunidades para que haga algunos adornos, pero no son altares, son adornos, es instalación, Ujú. pues sí, algunos intentos de performance, pero más bien pues es una recreación de llenar todo con flores, ¿no? Y no está mal, porque finalmente aquí en Morelia, pues yo creo que hay cuando menos esa idea de que aquí no hay la tradición, sino es que se vea bonito, ¿no? Entonces, en ese ujú, sentido, me parece que está bien la apuesta, no tengo nada en contra de eso, pero sí me parece que el problema es que la publicidad engañosa estriba en venderte cosas que no son o lo que comentamos hace rato de no conocer la tradición o no conocer los elementos que están implícitos y los riesgos que están implícitos y únicamente hacer este ejercicio de banalizar, de folclorizar y de ujú, mercantilizar el elemento, ¿no? Como si fuera una mercancía. Claro. Y finalmente terminas cosificando, ¿no? Pues esta es una, ujú. una Ujú. cosa que puedes tú tomar, que tú puedes desechar, que puedes jugar con ella y entonces ya no tiene el trasfondo que intentamos de explicar hace unos momentos. Claro. Sí, a Esa veces identidad. parece que se toman muestras de varias, cosas, como por ejemplo esta mezcla que hacen con el Halloween. Ujú, Eh, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no realmente no vemos a personas poniendo ofrendas, yendo con algún maquillaje o con algún vestuario como un disfraz? No vemos eso. Pero aquí, por ejemplo, en Morelia, pues sí lo vemos. Y como Ujú. usted dice, creo que hay espacios para todo. No está mal, pues, tomar esta excusa ujú, de esta celebración, pero darle la interpretación porque simplemente queremos una excusa para celebrar, para, pues no sé, integrarnos como comunidad y no está mal, pero si el problema es esto, que no es tradicional y no es Halloween tampoco, Ujú. ni son las Catrinas, es otra cosa y que pues no podemos entender si no somos de la comunidad, exacto, realmente. pero si no lo podemos Ujú, entender, creo que has dado en el punto clave. Si no lo entendemos, cuando menos respetemos aquello que no entendemos, ujú, ¿no? Y no querer ujú. explicar lo que no entendemos, que me parece que ese es el grave riesgo, Sí. que desde el desconocimiento te pones a hablar como experto. Sí, las comunidades hacen eso porque esto y porque lo otro. Y te dices, a ver, ¿cómo desde cuándo? Y además con una autoridad tal que me parece que es donde estriba también estas políticas cerradas porque partimos del desconocimiento. Y lo que comentas, Ujú. Carla, es interesantísimo porque me parece que si algo tiene el mexicano es esta capacidad impresionante de jugar con la muerte, ahora sí, ¿no? Es decir, de Ajá. mofarse Ujú. con la muerte, de disfrazarse, de cavar tu propia tumba jugando y eso no lo Sí. digo, digo, ustedes conocen mucho turista extranjero seguramente y es algo que les llama poderosamente la atención. ¿Cómo puedes hacer una cajita de muerto y ponerle tu nombre y una calavera? Esas son parte de las expresiones lúdicas que solamente el mexicano tiene, ¿no? Hacer un verso Claro. donde te pones como el muerto y que te llevó la pelona y la calaca y la huesuda me parece que Ujú. eso es parte de lo que tampoco debemos ignorar y que forma parte de nuestro ser mexicanos. Pero como bien decía, el Ujú. problema es que mezclamos una cosa con la otra, ¿no? Una cosa es este Ujú. Ajá. imaginario que Ernesto como psicólogo yo creo que todavía no termina de entender cómo es que jugamos con la muerte de esta manera. Así es. Adelante. Sí, una mezcolanza de tantas cosas basadas en también tanta ignorancia. Por cierto, la película Coco, que también creo que es una referencia Sí, sí. importante, supuestamente hicieron una gran investigación Ah, de no. cómo verdaderamente era la tradición y pues resultó que no.
¿Usted qué opina de esa película, maestro? Pues un asunto meramente de mercadotecnia. O sea, cuando tú hablas de Ujú, investigación, pues la investigación no puedes juntar elementos discordantes de una cultura y de otra. O sea, sí investigación, pero Ujú, cuando mezclas la Oaxaca, cuando mezclas Estado de México y piensas que como todos son indígenas, pues todos son lo mismo, ¿no? O sea, me así es. parece desde allí estriba, es como, pues yo siempre hablo de de estos estereotipos que se crean, ¿no? Un estereotipo es precisamente eso, una imagen Ujú, errónea de una realidad, pero te la venden como lo real. Es como las películas de los años ujú, 50 del charro mexicano y todos pensaban, o al menos era la idea que se tenía de lo mexicano, ¿no? Es decir, ujú, una idea de unidad nacional a partir de un estereotipo y tú dices, así no somos los mexicanos, ¿no? Pues, ¿qué claro. pasa con la ujú, película? O sea, yo no digo que tenga algunas cosas basadas en investigación, pero la investigación está tan revuelta entre elementos de un estado, de otra cultura y de otra, entonces finalmente termina no siendo de ningún lado y es una mezcolanza, ¿no? Como historia, Así es. digamos, bueno, no olvidemos cuál es el propósito, pero pues por desgracia, lo que decía Carla hace rato, de cómo toda la gente llegó después de la película a Pátzcuaro y a los panteones disfrazados de Coco, buscando a Coco, Ujú, creyendo que iban a ujú, o sea, este es pues, los efectos de la mercadotecnia, ¿no? Nunca había habido tantos sí, turistas como después de la película porque dijeron que el referente era Michoacán, ¿no? Cuando ujú, ujú, finalmente ujú. sabemos que no, y ahorita que falleció esta señora de Santa Fe, pues todo decía, es que ella era era Coco. A ver, cuando hacen una película de dibujos animados no se basan en un personaje real, sino se retoman de todos lados y al finalmente construyes una figura ficticia, ¿no? Pero ujú, bueno, así es. Ujú, Y está bien, ¿no? Pero cuando se hace con una cultura, con una tradición, pues ya se está distorsionando. Ya por la ignorancia ya se está pues haciendo algo que no existe exacto. y ya ujú, es lo que pone en peligro. Entonces, sí, maestro, sí es importante, como usted menciona, pues que las personas conozcan y diferencien lo que viene siendo un atractivo y como las ofrendas urbanas, etcétera, a lo que es la tradición Ujú, como tal. ujú. Sí, pues y yo creo que con esas ideas podemos quedarnos, ¿no? En el sentido de que me ujú, Ujú, parece que sí hace falta una planeación, primero un conocimiento de lo complejo que es esto. Yo les comentaba en alguna ocasión, yo llevo más de 30 años tratando de estudiar digo, el fenómeno en entendido como todo el conjunto de lo que lo rodea, aparte de los ujú. elementos específicos de la tradición purépecha, y crean que aún me quedo sorprendido cada año que visito, trato de visitar varias comunidades para ver qué cambios ha habido, pero si las instituciones encargadas de esto no la conocen y desde el desconocimiento hacen apuestas a una mercantilización y a una turistificación, pues me parece que pues nada más están pensando en el muy corto plazo, ¿no? O sea, mientras yo ujú. Ujú. gestión, pues entrego buenos números de visitantes, de turistas, no me importa si terminando, pues ya dejó dañada la tradición, ¿no? Y eso al menos a mí sí me preocupa. Claro, claro. Cuando Sí, pase el boom porque de... Ajá. Sí, siempre nos adelante. enfocamos en los números de visitantes y ese es el indicador que quiere decir que las cosas están bien, Ujú, pero no, ¿por qué no empezamos a medir otros aspectos? ujú, ¿Qué tanto beneficio tiene esa comunidad? ¿Qué tanto interés en seguir con la actividad turística tiene ese lugar? ¿Y qué tanto podemos también impactar pues, el destino en general con estas acciones? Porque sí, como usted dice, solo lo vemos a corto plazo, ganancia, dinero y el aspecto económico, pero ¿cuánto nos va a afectar? Y ya nos afectó, pues, en nuestra identidad, michoacana y sobre todo de la región, de las comunidades, pues, parece más bien una explotación de esta tradición. Entonces,
Sí, esperemos que con estas conversaciones, por ejemplo, podamos llegar a personas que realmente al menos se cuestionen la forma en la que están haciendo turismo. Y si no es aquí en Michoacán, pues en otro sitio, ¿no? Pero sí queremos concientizar que hay que ver más allá de solo qué podemos vender, qué es atractivo, cómo lo hacemos más atractivo, porque lo que queremos es que haya visitantes, pero respetuosos y que realmente beneficien a las personas locales. Eso es lo que queremos. Exactamente. Ujú. Y también queremos que las mismas personas que forman parte de esas comunidades también se den a respetar y hagan ver a los guías de turistas e incluso que se creen las políticas para que se respete sus tradiciones. Y ok, si quieren turismo, hay otros recintos, hay otros lugares en donde puedan pues hacer, tomar o hacer lo que quieran, pero esto es una tradición punto y aparte de la atracción, más que nada. Exacto, y antes de entrar al aire con Carla comentábamos que con que se leyeran los objetivos estratégicos de la Organización Mundial de Turismo sobre turismo sostenible, que digo, ya es un decir, ¿no? Digo, yo no estoy muy de acuerdo con ello, pero ya con que leyeran cuáles son estos objetivos estratégicos Ujú. respecto de los lugares de destino y las acciones que deberían o no deberían hacerse para intervenir, ya con eso haría mucho. O sea, no, estamos creando, a lo mejor buscando generar nuevas políticas públicas, nuevas leyes, con que volviéramos a lo básico ya sería ganancia. Digo, no, lo otro Ujú. sería pues pensar en cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Sí. Ujú. Y estas ganancias, maestro, también tienen que ver con la cuestión de nuestra identidad y lo que nos hace sentir esta estima por nuestro propio país, por nuestra historia, por nuestra cultura, nuestras tradiciones, y somos conscientes de que somos ricos y eso nos hace sentir únicos, diferentes, porque la cultura mexicana es tan diversa y hay una gran posibilidad de que a través de estas políticas y esta concientización que la gente acceda a la información, se cultive como tiene que ser y pues ojalá sea a corto plazo para que incluso hasta en los libros de historia pueda comentarse cómo son verdaderamente las tradiciones de cada comunidad y de cada estado. Tú lo has dicho bien, me parece que nos falta conocer las especificidades de cada comunidad. El problema radica, y ya ha sido parte del problema, esta homogenización. Yo decía, nos venden la idea de que todos los altares son iguales en todo el país, de que todo el pan es igual en todo el país, y eso acaba con lo que tú dices, con la identidad local. Cada comunidad tiene una manera de hacer esta celebración, una manera de concebir el mundo, una manera de concebir la relación con lo trascendente, y en ese sentido yo creo que ahí está la fuerza de la identidad. En el momento en que nos homogenizan, ¿no? Todos iguales, Ujú. pues perdemos esta gran riqueza que es la diversidad cultural de nuestro estado y de nuestro país. Así es. Muy bien, muy bien. Bueno, Carla, querías preguntarle otra cosa aquí al maestro. No, pues al contrario, agradecerle que se haya dado el tiempo, porque sabemos que está muy ocupado, de Sí, acompañarnos a conversar con nosotros. Creo que nos ha dado mucha claridad sobre la tradición y qué mejor que alguien. A veces pasa que las personas que están fuera de turismo entienden mejor estas dinámicas y nos dan a nosotros pues mayor claridad y entendimiento de cómo debemos pues respetar nuestras tradiciones y conservarlas, porque esa es la finalidad, eso es lo que queremos y si se puede a través del turismo, pues mejor, pero no siempre es posible como lo vimos hoy. Pues yo así agradecerles es. Y la invitación, ¿no? Y bueno, pues esperemos que de algo sirvan al menos para repensar el quehacer, ¿no? De la gente que se dedica a esta tarea de turismo, que insisto es una actividad noble, pero tiene que repensarse también hacia adentro cuál es el objetivo y cuáles son los alcances y también cuáles son algunas de las limitaciones que debe tener para la preservación de su propia actividad. Ujú. exactamente. Le agradecemos mucho, maestro. Fue un gran placer, un honor tenerlo aquí con nosotros. Una persona tan culta, tan estudiosa, que usted mismo admite que
pues falta mucho todavía por aprender, porque es tan diverso y tan vasta toda esta historia de México, toda esta cultura, toda esta historia de tradiciones, que pues no es tan fácil. Entonces es obvio que muchas personas como nosotros pues todavía estamos con bastante ignorancia, y gracias a usted pues estamos saliendo de ella, y vamos a promover este podcast para que llegue a muchas personas y que se pueda pues hacer un cambio próximamente. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, Gracias, pues maestro. entonces, A sus órdenes. pues les agradecemos mucho escuchar este episodio de Mente Turística. Si te agradó este episodio, ayúdanos a compartirlo y calificar en la plataforma de tu preferencia para que más personas puedan encontrarnos. Te esperamos la Te siguiente esperamos. semana. Ajá.